Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Cáncer. Bueno, mi queridísimo Cáncer, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Cáncer, ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer. Comenzamos con el trabajo. Bien, vamos a ver cómo están las energías. Vamos a ver, Cáncer, cierto parón en cuanto a lo que cobras, ¿no? A tu sueldo, hay un cierto parón, pero esto no quiere decir que esto se vaya a alargar en el tiempo, ¿vale? Hay parones, hay altibajos en lo económico dentro del lugar donde tú estás trabajando. Lo que yo sí te puedo hablar es que tú tienes una seguridad en ese lugar, ¿vale? Porque aquí en ningún momento me dicen las cartas que tú vayas a salir de ese lugar, ni mucho menos. O sea que esto es algo que se va a ir solucionando. Cáncer, que no estáis trabajando. Tienes ciertos obstáculos para acceder a algo, para acceder a un trabajo o algo por el estilo. Dicen que tú ahora mismo estás pasando por algún tipo de obstáculo que te impide acceder a lo que es a un trabajo. Cáncer, yo te diría, vas a tener una propuesta de alguien conocido, ¿bien? Espero que tú hayas solucionado ese obstáculo para que puedas trabajar con esta persona. Ya me contarás. Cáncer, que tenéis un negocio. Hay algo que no avanza dentro de tu negocio. Y es el tema bloqueos con el tema económico, ayudas que tú estás esperando o dinero que tú estás esperando. ¿Bien? Entonces, yo te diría, Cáncer, ¿se va a desbloquear esto? Sí, se va a desbloquear esto. Pero falta también, para que esto se desbloquee, depende también de otra persona. ¿Bien? Entonces, vamos a esperar a ver a esta persona para que se desbloquee todo esto. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. Cuidado con las pérdidas de dinero, Cáncer. Cuidado, mucho cuidado con los robos, mucho cuidado con las estafas, mucho cuidado porque es lo que más está marcando. Y si hay algo que no te está cuadrando, no des un paso más. No des un paso más. Cuidado con las pérdidas de dinero. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías para los solteros. ¿Quién viene por ahí o quién no viene o qué es lo que pasa? Cáncer. Comunicaciones con una persona en concreto salen a lo largo de este mes, ¿no? Ciertas comunicaciones que irán yendo más a más. Que irán yendo a más. Últimamente no sé lo que me pasa en la boca, pero digo cosas muy raras. Yo creo que es que como mi mente vaya tan... Pues ya está, que estoy volada. Que estoy volada, si no hay otra palabra. Cáncer, mira, esta persona que aparece aquí es una persona que en un principio no tiene sus cosas muy claras. ¿Por qué no tiene sus cosas muy claras? Porque es que no sabe ni siquiera qué va a hacer con una persona que ya ha dejado esa relación. Como que está en un momento de su vida que se ha dado un tiempo con alguien, entonces no sabe muy bien qué hacer. Bien, vamos a ver qué más va a pasar aquí en todo esto. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Solteros. Yo te voy a decir, Cáncer,
la relación con la otra persona, por mucho que te diga esta persona que aparecerá en tu vida, es una relación que está terminada ya. Es una relación que está terminada. Es una relación muy quemada, que se han dado muchas oportunidades, que ya ni siquiera viven en el mismo lugar. Y esta persona, claro, ¿ves? Aquí dice, esta persona es un poquito más joven que tú. Y es una persona que dicen que va a tener ciertas confusiones, no va a saber mucho qué hacer, pero que finalmente esta persona se va a dejar llevar o se va a enamorar, o va a tener sentimientos más profundos hacia ti. O sea, que lo pondrá todo en un equilibrio, en una balanza, lo que ha vivido con esa persona, la distancia que hay con esa persona y lo que está teniendo contigo. Yo hay una cosa muy clara que sale aquí y es que te dirá esta persona de la paz que tú le transmites, que tú le aportas. Así que acuérdate de estas palabras porque esta persona te lo va a hacer saber. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Esta persona es para relación, ¿eh? Y no pienses que hay momentos en los que esto se desmorona todo. O sea, no lo pienses. Vamos a ver, puedes llegar a tener el temor, no por la situación de esta persona, porque no lo llega a tener totalmente claro, pero no pienses que va a pasar. Dicen, no pienses que va a pasar. Mantén siempre ese equilibrio, mantén siempre la calma. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Seguimos con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a echar otro vistazo por aquí. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio. Vamos a ver. Cáncer. Es algo que irá de forma lenta. Es algo que irá de forma lenta. ¿Ves? Mira, aquí dicen... Hablan mucho de esa relación que tiene esa persona, ¿no? Y dicen, es algo, más confirman, es algo que ya como que no tiene solución, ¿no? Es algo que no tiene solución. Lo que pasa es que esta persona pues tiene todavía cierta debilidad hacia esa persona, entonces en un principio, claro, va a ser difícil, es una relación en la cual se va a actuar con mucha precaución, en un principio posiblemente basada en lo que es solo sexo, pero tú vas a tener la capacidad de ver algo más detrás de esos momentos, o sea, lo vas a ver así porque será algo recíproco, o sea, lo que tú vayas sintiendo con esta persona será algo recíproco, o sea que esto va a ir evolucionando poquito a poco. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Vamos a seguir, Cáncer, que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno. Hay muchas especulaciones aquí en esta relación y esto lo único que puede hacer de cara a futuro es dañar los sentimientos, dañar el amor. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. A ver qué pasa con estas especulaciones, con esas situaciones, con esa persona, con esa familia que está en otro lugar. A ver qué pasa con todo esto. Mira, yo te voy a decir una cosa, Cáncer. Tú quizás, si eres tú el que dices estas cosas, el que especulas, quizás estés en lo cierto. Y si eres la pareja y si es la otra parte, pues quizás esté en lo cierto. Pero lo cierto es también que eso no puede ir más allá. O sea, lo que dicen que es que eso no puede ir más allá. Que aquí no va, que esto no puede... Que esto no puede romper tu relación, que tu relación
se rompería en el caso de seguir poniendo a alguien entre la espada y la pared. Ahí sí comenzaría el declive de esta relación. Pero a día de hoy esto no rompería tu relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Uy, solteros. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Ya habéis pasado por muchos estancamientos. Y esto es una prueba más. Esto es una prueba más. Ahora ya depende cómo se gestione esto. Estamos escuchando demasiado y yo te voy a decir, cuando vosotros habéis tenido todos estos estancamientos, vosotros ya habéis tenido muchas informaciones de lo que necesitabais saber en esta relación, de lo que hubiera oculto en esta relación. Esto habla de pasado, o sea, esas informaciones ya las tuviste, y esas llamadas, esas comunicaciones, y dicen que esto es, digamos, una prueba más trabajosa, una prueba, digamos, que va a costar trabajo superar, que todo dependiendo de los resentidos que seamos, todo dependiendo de eso, pero que tengamos en cuenta que esto forma parte de lo que pasó. Todo esto, toda esta prueba forma parte de lo que pasó. ¿Que hay sentimientos en esta historia? Los hay. Los hay. Y te tienes que quedar con los sentimientos que hay. Hombre, ya dependiendo ya de qué situación estemos hablando, ¿vale? Pero que hay sentimientos en esta historia. Eso sí quiero, Cáncer, que lo tengáis claro, ¿bien? ¿Qué es lo que necesitas saber? Pero es que sería, fíjate, sería lo suyo que supieras o que te pusieras a indagar en eso que tanto tú necesitas saber. Porque lo que vas a tener es algo positivo. No tengas miedo a indagar, Cáncer, no tengas miedo. Porque las noticias que tú obtienes de esa investigación que tú hagas o de lo que tú necesites saber, me da igual cómo lo hagas, son positivas para esta historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Vamos a seguir con ese mensaje especial del amor. Cáncer, tu mensaje especial del amor. Hay veces que uno tiene que iniciar su camino, evolucionar, dejar atrás, no dejar atrás, sino pues ya está, empezar un camino nuevo, sin retenciones, sin miedos, sin qué represalias me puede traer esto. Y quizás este sea el momento. Quizás sea el momento. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial, mi queridísimo Cáncer. Tu salud, Cáncer. Quiero que os cuidéis todo lo que tenga que ver con la circulación, riego sanguíneo y demás. Es lo que más ha marcado, Cáncer. Así que atención a eso, pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje especial que hoy lo voy a dar con esta baraja que me ha regalado una personita muy especial, una amiga mía que se llama Lucy. Me ha traído esta baraja de Brasil. Lucy, que te mando un besito muy fuerte. Vamos a dar el mensaje con esta baraja. Vamos a ver. Cáncer. Toda noticia que te venga a día de hoy, Cáncer,
tú la puedes ver como algo amenazante, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, Cáncer. Esto es un nuevo mundo. Esto es una nueva etapa de tu vida. Esto es súper positivo para tu vida. Ahora, otra cosa es, Cáncer, que tengas miedo de los cambios. Que tengas miedo de los cambios, que tengas mucha incertidumbre sobre los cambios que se avecinan o los cambios que te puedan suponer esto. Claro que es un cambio, pero es que es el momento de hacer el cambio. La letra H, la letra T está marcando mucho por aquí, Cáncer, y es el momento de firmas. Es el momento de firmas, Cáncer. Bueno, aquí está apareciendo una persona, Cáncer, con su nariz chatita, chatita, chatita. Chatita quiere decir, no sé, aquí en España es una nariz redondita y pequeña. O como gordita de aquí, ¿no? Una persona con una piel, su piel es morena, ¿eh? Morena, tostadita. Y se me muestra una persona como con una, creo que es una paloma, yo creo que es una paloma. Me muestra mucho una paloma. No sé qué tendrá que ver esta persona contigo, pero si tú identificas a esta persona, algo te quiere decir. O quédate con eso que te ha dicho. Es momento de firmas. Cáncer, te voy a dar un número. El número 81 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Cáncer. Que te mando un besito fuerte. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Cáncer, que nos vemos en el próximo vídeo.